With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. También pregunta Nicolás, ¿por qué en la época medieval a los brujos se los quemaba en la hoguera? Pues es que es el signo de los tiempos, ¿no? En el medioevo, no en el medioevo, aquí hay un error conceptual, Nicolás, que es interesante. La gente asocia generalmente a la Edad Media con una época oscura, culturalmente hablando. ¿Será que, bueno, la historia no es una de las materias predilectas de la gente cuando pasa por la escuela o por el colegio? Hay ciertas ideas masivas bastante mal formadas en el común de la gente. Por ejemplo, creer que, lo que vos decís aquí, que los grandes autos de fe, así se llamaban, ¿no? No actos de fe, autos de fe, que era cuando se quemaba a la gente viva en las hogueras, ocurrían en el medioevo, en la Edad Media. ¿Y vos sabés que no es así? En la Edad Media muy poca gente murió en la hoguera. ¿Sabés cuándo murió la mayor cantidad de gente? Esos números que te dan los libros de historia que te erizan la piel. 150.000 personas muertas en Europa en 40 años, quemadas como brujos o como posesos en la hoguera. ¿Sabés cuándo pasó? En el Renacimiento. Si vos agarrás los libros de historia, vas a ver que la Inquisición empieza a arrasar a la gente, las iglesias. Después te voy a explicar por qué digo las iglesias y no la iglesia. Empieza a quemar cantidades masivas de gente en la hoguera a partir de 1520 hasta 1740. Fundamentalmente el siglo XVII, o sea, del 1600 al 1700, donde se producen masacres, verdaderos genocidios de gente en las hogueras. Eso no era el medioevo, eso era la Edad Media. La Edad Media termina a principios del siglo XV, a mediados del siglo XV, con la toma de Bizancio, o sea, 1450 y pico. En el Renacimiento, en el famoso Renacimiento, al comienzo de la Edad Moderna, aunque esto aparezca una paradoja, es cuando más gente murió en la hoguera. Ese es un error que mucha gente tiene. El otro error que la gente comete es creer que era la Inquisición, y especialmente era España, el país donde más autos de fe se producían. Esto no es así. La Inquisición, como brazo secular de la Iglesia, tenía poder especialmente en Italia, en Francia y en España. No lo tenía en Alemania, no lo tenía en Inglaterra. Sin embargo, entre Alemania e Inglaterra queman más gente que el resto del mundo. Y en España, muy poca gente muere quemada en la hoguera. La gente tiene la idea un poco cambiada a los tantos, ¿no? Como que la Inquisición española era lo peor, y sin embargo, en América mismo muy poca gente murió en la hoguera. Fíjate un ejemplo clásico. Perú, Lima, Potosí, habrán muerto en la hoguera 4 o 5 personas a lo largo de un siglo. Y en Salem, Massachusetts, lo que después fue Estados Unidos, colonia inglesa en ese entonces, 1692, si no me equivoco, mueren 18 personas en una semana y 40 a lo largo de 6 meses quemadas por los brujos. Famoso episodio de Las Brujas de Salem, que inclusive dio pie a una obra de teatro de Arthur Miller, que se llamaba precisamente Las Brujas de Salem. Es decir, en los países protestantes es donde se producen más masacres en las hogueras. Y esto a mí me da que pensar. ¿Y por qué me da que pensar, Nicolás? Después vamos a hacer un tema musical y sigo respondiendo a tus preguntas y otras preguntas que estoy recibiendo, ¿no? Otros llamados que estoy recibiendo. Porque los protestantes, luteranos, calvinistas, se abren de la Iglesia Católica
precisamente por no transar con determinadas afirmaciones del catolicismo, por considerarlo demasiado rígido, ortodoxo, dogmático y, si lo querés ver así, retrasado. Y sin embargo, son, desgraciadamente, en los países protestantes, donde se producen las actitudes más fanáticas, y las actitudes más cerradas, mentalmente hablando. En el pasado, lo estábamos diciendo recién, es en los países protestantes donde más gente muere en la hoguera, donde se extermina brujos, poseídos, que no eran tales. En esa época, una persona con las facultades psíquicas alteradas era quemada en la hoguera por poseída. Y una pelirroja era quemada en la hoguera por ser considerada una bruja genética, diríamos hoy en día. Y en los países protestantes, hoy en día, es donde más pululan las sectas. Y son las religiones masivas, aparentemente públicas, de neto corte protestante, el evangelismo, sin ir más lejos, los que tienen actitudes de fanatismo doctrinario de cara a la sociedad. Yo a veces me alegro de vivir en la época en que vivo, porque si los detentadores del poder económico en muchos países hoy en día, que tienen una formación evangélica, que tienen formaciones protestantes, detentaran el poder de acuerdo a la idiosincrasia de aquellos viejos tiempos, más de uno, como el que les está hablando, terminaría quemado en la plaza pública. Ustedes saben que yo no soy católico, ustedes saben que yo le he pegado al pensamiento católico en más de una oportunidad, y sigo siendo absolutamente coherente con lo que digo. Pero tengo que reconocer que dentro de su dogmatismo, su fosilización o su anquilosidad, los católicos tienen un ecumenismo, una capacidad de comprensión que cierto, no vamos a generalizar, pero cierto fanatismo protestante, hasta por cuestiones históricas, me remonto a las grandes hogueras de principio de la Edad Moderna en Alemania y en Inglaterra, que ciertos protestantes parecen no haber tenido que ver históricamente. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.